Esta película del archivo Blue Book fue filmada el 15 de abril de 1966 desde un helicóptero que volaba sobre la isla de Catalina junto a la costa de California. La vemos ahora en cámara lenta. Este documento de 1959, captado por un empleado administrativo de la base de Uke, en Texas, muestra un caza tratando de interceptar un objeto luminoso. Esta extraordinaria serie de fotografías muestra una nave discoidal que evoluciona sobre las cumbres de la isla de Trinidad en el Océano Atlántico. Las imágenes fueron obtenidas el 19 de enero de 1958 por un fotógrafo oficial de la Marina brasileña a bordo del buque Escuela Almirante Saldaña, en presencia de toda la tripulación. Cuando los análisis oficiales demostraron que el objeto volador tenía un diámetro de por lo menos 36 metros, el presidente brasileño Kubitschek avaló personalmente la autenticidad de las fotografías en una conferencia de prensa el 20 de febrero de 1958. Hubo que esperar en cambio hasta 1985 para que la NASA hiciera públicas algunas de las imágenes obtenidas por los astronautas en órbita terrestre y lunar, en las que pueden verse ovnis. Estas imágenes fueron captadas en 1966 por el astronauta James McDivitt, que se encontraba a bordo del Gemini 4 un día antes de que fotografiara este objeto volador de forma cilíndrica en órbita terrestre. La víspera del histórico alunizaje del 20 de julio de 1969, los astronautas a bordo del Apolo 11 captaron estos dos objetos luminosos que volaban en órbita lunar. En una película rodada desde el Apolo 12, un objeto luminoso pasó a enorme velocidad por encima de la superficie lunar. Tratemos de ampliarlo para observar mejor su comportamiento en vuelo. Un platillo volante de enormes dimensiones aparece en vuelo estacionario sobre la Luna. Aquí se ven en cambio dos ovnis posados sobre la superficie lunar. Gracias a la ampliación podemos distinguir los detalles. ¿Tienen los extraterrestres bases en la Luna? Esta película oficial de la British Airways fue rodada a principios de los años 70 durante uno de los vuelos de prueba del Concorde sobre el sur de Inglaterra. Se observa claramente un objeto globular de pequeñas dimensiones que gira alrededor del avión supersónico. Se detiene durante unos instantes delante de los motores y finalmente se marcha a una velocidad vertiginosa. Una de las conclusiones del estudio fue que había un programa, un proceso que se estaba llevando a cabo. Al parecer se estaba desarrollando un plan perfectamente definido. El estudio sacó a la luz pruebas que demostraban que este fenómeno existía desde hacía muchos años. Todo indicaba que se trataba de un programa evolucionado. Nunca consiguieron averiguar la naturaleza del plan. Y este desconocimiento era una de las cosas que más preocupaban a las autoridades militares. No se conocían las razones que impulsaban a actuar a aquellas inteligencias extraterrestres. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Hace más de 30 años que estudio este fenómeno, y estoy seguro de que estamos llegando a un punto en que es necesario preparar a la población terrestre, porque dentro de poco los extraterrestres se darán a conocer. Existe el peligro de que cunda el pánico entre la gente y por lo tanto es necesario prepararla, ponerla en guardia sobre lo que está sucediendo. Esta es una de las razones por las que he decidido hablar públicamente. En 1948, el proyecto SIGN llegó a la conclusión de que existían pruebas del contacto con seres procedentes de otros mundos. Estableció que sus astronaves empleaban una tecnología muy superior a la terrestre y que el fenómeno era verdadero. Pero esas no eran las conclusiones que las fuerzas aéreas esperaban, porque el proyecto SIGN estaba concebido como un proyecto público, destinado a explicar aquellos extraños fenómenos sin causar inquietud ni temor en la población.
Pero puesto que había producido resultados contrarios a los esperados y teniendo en cuenta que las investigaciones se estaban volviendo cada vez más arriesgadas, el proyecto SHINE fue clausurado y todo el material fue archivado. La exactitud de las conclusiones alcanzadas por el proyecto SHINE ya había sido confirmada por extraordinarios descubrimientos. El 2 de julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló contra el suelo cerca de la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México. El 7 de julio, un ganadero de la zona, William McBrazel, señaló la localización de los restos a las Fuerzas Armadas en la base cercana de Roswell, e inmediatamente se organizó el operativo secreto para la recuperación del ovni accidentado. Según la mayoría de los investigadores, además de los restos de la nave se hallaron los cadáveres de sus ocupantes. El suceso fue tan inesperado que el responsable de información de la base difundió un comunicado de prensa antes de que el Pentágono decidiera que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Así pues, todos los periódicos del país dedicaron la portada a la noticia, que al día siguiente fue oficialmente desmentida. Con el desmentido, el objeto volador no identificado se convirtió en un simple globo meteorológico que se había salido del trayecto preestablecido. Según las fuentes oficiales, el accidente de Roswell fue el primero. Tal vez se habían producido otros casos antes, pero el de Roswell fue el primero en el que los militares participaron directamente. Trataron de mantenerlo bajo control, pero como aquel fin de semana era puente por la fiesta del 4 de julio, no estaba de servicio todo el personal necesario para evitar la filtración de noticias. Los restos del objeto accidentado se encontraron en parte en Magdalena, en Nuevo México, y en parte en Roswell. Los militares intentaron recuperar todos los restos para demostrar que se trataba simplemente de un globo meteorológico. En realidad, todos se decían, ahora tenemos uno al alcance de la mano y no podemos saber cuándo conseguiremos otro. En cuanto se dieron cuenta de que estaban ante una nave completamente extraña a nuestra tecnología aeronáutica, notificaron el hecho a sus superiores jerárquicos a través del mando logístico, hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quien llamó al secretario de Estado en Washington y le dijo que había sido hallada una aeronave extraña y que, por lo tanto, se trataba de un problema de la competencia directa del secretario de Estado. En aquella época, el secretario de Estado era el general George Marshall, el padre del Plan Marshall. Informado de que se trataba de una nave muy particular, de posible origen extraterrestre, el general Marshall nombró enseguida a 12 expertos, entre ellos científicos y oficiales superiores, y a cierto número de funcionarios administrativos, para proceder al estudio de lo sucedido. Durante el estudio, los expertos comprendieron inmediatamente que se trataba de un vehículo extraterrestre y empezaron a preparar planes de acción. Estos planes preveían el nombramiento de 6 prestigiosos científicos y 6 militares para formar un grupo encargado del tema. Este grupo creó a su vez fuerzas de seguridad. Se ocupó del entrenamiento de cuerpos especializados en la recuperación de restos de astronaves y preparó un programa para mantener en secreto todas sus actividades. Estos documentos, que salieron a la luz en 1987, confirman las declaraciones del coronel Stevens. En un memorándum secreto con la reserva Eyes Only, solo para ser visto, presentado al ministro de Defensa, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, autorizó personalmente el nombramiento de 12 expertos para formar el grupo Majestic 12. De esta situación fue informado posteriormente el presidente Eisenhower al comienzo de su mandato. Esta organización ya estaba en pleno funcionamiento cuando se produjo el segundo accidente. La segunda nave cayó el 23 de marzo de 1948, casi un año más tarde, cerca de Aztec, en el estado de Nuevo México. Esta vez el grupo, el personal entrenado y las fuerzas de seguridad estaban preparados. Disponían de una organización con planes operativos y tenían su sede cerca de Durango, en el estado de Colorado, la base del ejército más cercana a Roswell, justo del otro lado de la frontera con Nuevo México. En cuanto la noticia del accidente llegó a la base de Durango, se activó inmediatamente el operativo, enviando a la zona las primeras patrullas con el propósito de acordonar el área donde aparentemente se había estrellado el objeto.
La nave había sido detectada por los radares del control del tráfico aéreo, por lo que fue posible establecer su posición con cierta precisión. Las coordenadas geográficas fueron comunicadas a la tripulación de un helicóptero procedente de la base de Durango, que acudió al lugar, localizó la nave accidentada y siguió sobrevolando la zona constantemente. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad, que habían salido al mismo tiempo que el helicóptero, llegaron cuando éste todavía estaba sobrevolando la zona. Acordonaron toda el área y obligaron a los habitantes del lugar a permanecer en sus residencias. Los mantuvieron encerrados en casa durante 3 días mientras se efectuaban las operaciones de recuperación. Los miembros del Majestic llegaron en aviones especiales a la base de Durango. Les ofrecieron apoyo logístico para el transporte y fueron conducidos al lugar del accidente en los alrededores de Aztec, donde se hicieron cargo de los restos de la nave. Al final, consiguieron incluso desmontarla y recuperar los cadáveres de los tripulantes. El mayor Virgil Armstrong trabajó durante 22 años para la DIA y para la CIA y prestó servicio con los Boinas Verdes en Vietnam. Había recibido unos documentos que afirmaban que una nave alienígena había aterrizado en el polígono de White Sands, en Nuevo México. El objeto se encontraba bajo estricta vigilancia y lo seguiría estando hasta que fuera posible determinar la procedencia y las intenciones de sus ocupantes. Se descubrió que no representaba una amenaza porque los miembros de la tripulación habían muerto. Cuando subimos a bordo encontramos 5 cadáveres. Eran más bien pequeños, de poco más de 1 metro de estatura. El más alto medía alrededor de 1,30 m. 2 de ellos parecían ser los oficiales al mando, porque tenían galones en las hombreras. Los transportamos a la base de Wright-Patterson, en Ohio, donde el examen médico y la autopsia confirmaron que los cadáveres eran del sexo masculino. Aquella fue la primera vez que conseguimos ver de cerca a las criaturas que se encontraban a bordo, porque en el otro accidente los cadáveres de la tripulación habían sido retirados inmediatamente por los cuerpos de seguridad, que no eran los mismos que actuaron en el segundo accidente. En el caso de Aztec, formaba parte del grupo de expertos el doctor Detlef Bronk, que era especialista en biomedicina y estudiaba en particular las eventuales formas de vida extraterrestres. Era una lumbrera de la ciencia médica, sobre todo en neuropatología traumatológica. Lógicamente, los cadáveres fueron puestos a su disposición. Los americanos estaban orgullosos de ser el país más poderoso de la Tierra, de haber ganado la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, de haber superado la velocidad del sonido en octubre de 1946 y de poseer un arsenal de enorme potencial destructivo. Imagínense lo que pensaron cuando se encontraron en una situación de pánico, anticipada por Orson Welles en 1938. Imagínenlos cuando vieron los cuerpos exánimes de auténticos extraterrestres y el asombro que sintieron al comprobar que no comprendían el funcionamiento de su máquina voladora. No tenía nada semejante a un componente conocido. No había cilindros, ni émbolos, ni turbinas, ni neumáticos. El gobierno americano, en el verano de 1947, se sentía literalmente indefenso. Por lo tanto, era lógico que decidiera poner en práctica un ocultamiento total y definitivo, incluso con el uso de la fuerza. La NASA, el ente espacial de Estados Unidos, tuvo que ocuparse entonces de 2 asuntos prioritarios. El primero, informar al público sobre sus avances en el ámbito de la investigación espacial y proceder a la búsqueda de posibles señales procedentes de mundos lejanos a través del SETI, el proyecto de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Y el segundo, organizar un sistema de cobertura para sus actividades secretas y de control de posibles civilizaciones extraplanetarias, tema que trataremos en uno de nuestros próximos documentos.